Buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente al tiempo de la palabra. Qué pena, tuvimos un pequeño inconveniente, pero ya está solucionado. Confiamos en Dios de que todo esté muy bien, que ustedes estén viendo y escuchando muy bien la enseñanza. Reciba esta noche un especial saludo de la Iglesia Cristiana Vida y Fe en la Palabra. Nosotros estamos hoy nuevamente compartiendo el mensaje de la Escritura, un mensaje poderoso, un mensaje que abre nuestro entendimiento y pues gracias por estar conectado a esta transmisión, gracias a los que están en vivo y gracias por aquellos que van a estar mirándolo después a través de nuestras redes sociales como son el YouTube o el Facebook. Y queremos de verdad invitarlos a que cada día se conecten, cada noche, domingo, 7:30 de la noche, a la enseñanza de la palabra de Dios. Creemos que a esta hora usted ya está conectado eh, a la palabra, pero desconectado de muchas cosas más que hizo el día de hoy, que ya se está preparando para un día más laboral y puede estar en un tiempo con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos. Esta noche vamos a continuar con nuestro tema que veníamos tratando acerca de escuchar o escuchando la verdadera enseñanza. Y estábamos compartiendo esta enseñanza porque nació, el Señor puso en nuestro corazón el deseo de compartirles la inquietud, más bien no el deseo, sino la inquietud del tiempo en el que estamos viviendo donde todo es tan fácil. Hace 8 días comenzamos hablando de diferentes cosas, pero hoy queremos continuar y llevando a la palabra, yéndonos a la palabra, al texto que se encuentra ubicado en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8, y en especial, ah, pues hay una parte de la escritura porque pues es necesario que nosotros podamos estar dedicados a escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Y en particular, estábamos hablando acerca de la comezón de oír, ¿de acuerdo? Y manifestamos varias cosas, que esa comezón de oír tiene que ver mucho con la iglesia. Este mensaje no está dado tanto para personas que no conozcan de Dios, sino para personas que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje revelador, pero que por andar escuchando tanta cosa, hoy en día pues no tienen una sólida enseñanza en su vida, ¿verdad? Tal vez como lo dije hace 8 días, en algunas personas hay comezón de oír, ¿de acuerdo? Ahora bien, eh, ayer estaba compartiendo con una persona con la que me estaba hablando acerca de si era importante para nosotros ser radicales o tener convicción. Él me decía, pastor, lo que pasa es que hace falta que seamos radicales en lo que creemos. Y yo le decía, bueno, yo tengo un concepto un poco diferente. Yo creo que nosotros lo que necesitamos hoy en día, más que ser radicales, es tener la convicción, porque la convicción es la que me lleva a que yo tenga un sólido fundamento bíblico que me hace que mi fe esté basada en eso que estoy creyendo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos empezar a creer de la manera que la Biblia lo dice, porque yo puedo ser radical en el error y no conocer lo que llama la Escritura la sana doctrina. Pero tenemos que hablar, en este caso, es de que necesitamos urgentemente llegar a tener convicciones firmes en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces empezamos leyendo ese pasaje que vamos a volver nuevamente a leer y yo lo quiero leer en una versión que es la nueva traducción viviente y que dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, nuevamente, 2 de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al versículo 8, dice la palabra de Dios así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente
que predica la palabra, que prediques la palabra de Dios. Dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Versículo 3 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Eso es lo que nosotros llamamos comezón de oír. Dice el verso 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos hablando acerca del apóstol Pablo. Estábamos hablando de que el apóstol Pablo le estaba entregando a Timoteo una comisión, le estaba entregando algo muy, muy importante para él, algo que Pablo ya había vivido, como era ser un hombre fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor. Y explicábamos que era este tiempo o esta forma como el apóstol Pablo se lo estaba diciendo a los discípulos, en este caso a ese discípulo que era Timoteo, era como si Pablo estuviera designando a Timoteo como su sucesor en la obra del Señor. Y esa carta, la carta de 2 Timoteo, le serviría de documento que lo acreditaría ante quienes lo pudieran poner en duda como un predicador, ¿de acuerdo? Y él entonces, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo quiero que tú tengas claro esto, ¿verdad? Esto es muy importante. Te encarezco delante del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Él le dice esto y luego le dice qué es lo que quiere o qué era lo que le estaba comisionando, ¿verdad? Y la comisión era que predicara la palabra de Dios. Y esto, nosotros lo dijimos hace 8 días, tenía que ver con lo que se conocía en ese tiempo como enseñanza o las escrituras de ese tiempo, que era todo lo que era el Antiguo Testamento, más ahora lo que Dios le había revelado a Pablo y que él estaba enseñando, ¿no es cierto? Esas sanas verdades o palabras que Pablo le había enseñado, como dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13, que dice, ten por norma las sanas verdades que te enseñé, especialmente las concernientes al amor y a la fe en Cristo. Y Pablo lo estaba comisionando. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 le dice, lo que has oído decir de mí en presencia de muchos, enséñaselos a otros, ¿verdad? Y a otras personas que lo puedan hacer. Entonces Pablo estaba siendo muy claro. Y Timoteo como pastor, ¿verdad? A él lo único que él era requerido era que conociera la palabra de Dios, que gustara la palabra de Dios, que aprobara eso que estaba aprobando y que la predicara, ¿verdad? Eso debía ser el contenido de su comisión, de su mensaje. La comisión era que predicara, pero el mensaje de esa comisión de predicar la palabra era que enseñara el mensaje, ¿de acuerdo? Y compartíamos cuán importante es recordar que la predicación de la palabra es el medio establecido por Dios para comunicar la verdad a los hombres. O sea, en otras palabras, lo que Pablo le dijo a Timoteo también nos lo está diciendo a nosotros. La única manera o la mejor forma que tiene Dios para comunicarle su verdad a los hombres es a través de ti y a través de mí cuando lo compartimos a otras personas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, compartíamos y decíamos que la eficacia de la palabra, la eficacia y el poder del predicador
no dependía de esa oratoria maravillosa que tenía, de su gran erudición o de la capacidad que tenía para contar anécdotas o historias conmovedoras, sino que su gran poder y su gran eficacia radicaba en que predicara la palabra inspirada de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuándo debía Pablo cumplir esa comisión que le estaba dando? Muy bien, y vamos a entrar. Eso era un pequeño resumen de lo que habíamos visto hasta ahora. Y Pablo le dice a Timoteo que debía predicarla en cualquier momento, ¿verdad? En el pasaje texto base que estamos utilizando de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 8, le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿de acuerdo? Esto implicaba para Timoteo el estar atento a aprovechar bien todas las oportunidades para poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a esa estrategia, aprender a aprovechar las oportunidades que se nos presentan para compartir el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? A veces puede ser en el bus, a veces pueden ser tus compañeros de trabajo, a veces pueden ser en una fila en el banco, no sé, pero tienes que aprender a escuchar, tener un oído muy enfocado en que cuando alguien te manifiesta algo, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y la gente va a manifestar su necesidad a través de lo que dice, y si tú eres inteligente tanto como lo creo yo, vas a saber aprovechar esas oportunidades para hablarles del mensaje de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere decirle a él en esa circunstancia en particular, ¿verdad? Porque la predicación de la palabra de Dios debe ser expuesta con el fin de abarcar diferentes necesidades de la persona, o sea, necesidades, lo decíamos, físicas, emocionales y espirituales. Y la gente tiene ese tipo de necesidades y nosotros tenemos que ser capaces, guiados por el Espíritu Santo, de poderle compartir a otros el mensaje de la palabra justo cuando él necesite escucharlo. Por eso la Biblia dice que nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. La palabra, eso está en el libro en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. También nos dice que nos ha hecho a nosotros embajadores, nos ha hecho libros abiertos para que otras personas puedan leer lo que Dios hace en nosotros. Dios quiere que nos convirtamos en personas que compartimos el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de esperanza. Yo les decía hace 8 días que nosotros, hoy en día que estamos hablando tanto de influenciadores, nosotros somos influenciadores a través del mensaje que tenemos. Tenemos un gran mensaje con el cual podemos influenciar a muchas personas a través de nuestras redes sociales. Puede ser que tú utilices tu celular para compartirle a tus amigos, a tus contactos el mensaje, ¿verdad? Y te conviertes en un influenciador de lo que Dios quiere decir. Escúchame que se me ha ido la palabra. Muy bien. Y Pablo le dice, mira, Timoteo, yo quiero que tú instes a tiempo, fuera de tiempo, ¿verdad? Que aproveches toda esa oportunidad. A tiempo viene de una palabra en griego que es eukairos, o fuera de tiempo es akairos, ¿verdad? Kairos, el tiempo de Dios. Y le dice, es necesario que prediques esa palabra para que conozcas las necesidades de la persona. Pero lo hace diciendo que debe de hacerlo por lo menos de 3 maneras. Le dice, Pablo redarguye, reprende y exhorta. Redarguye, reprende y exhorta. La palabra redarguir o redarguye viene del griego elechos con G, no helechos como las matas, sino elechos con G, que significa convencer, reprobar y amonestar, ¿verdad? O sea, bajo esa implicación que tiene de redarguir. La raíz de la palabra es prueba, ¿no es cierto? Convicción. Se trata de presentar una evidencia o prueba. Una forma de la palabra significa refutar o amonestar. La Biblia de las Américas utiliza la expresión o la palabra reprender, redarguir o reprender. Esto tiene que ver
con esto, con presentar una evidencia o prueba, ¿verdad? Y en el contexto de la predicación de la palabra o de la enseñanza bíblica, se trata de compartir con una persona y presentarle una evidencia adecuada de que debe haber un cambio de o pensamiento o actitud o de conducta o de convicción. ¿De acuerdo? Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo cuando le dice redarguye. O sea, sea un hombre que tenga claro lo que cree para que eso se lo transmita a otro y pueda tumbar el fundamento que tiene esa persona y darle el fundamento que está en la sana doctrina o en la palabra de Dios. Tienes que estar preparado, Timoteo. Ahora, tú dirás, bueno, yo no sé mucho de esto, pero para eso estamos reuniéndonos, para eso estamos como iglesia aprendiendo de la palabra de Dios para poder compartir a otros lo que Dios está enseñando a través de ella, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una de las finalidades que tiene aquel que comparte la palabra es de corregir aquello que está falso doctrinalmente, ¿verdad? Y la única manera de hacerlo es convencer por medio de la palabra de Dios y llevar a esa persona a que lo reconozca y cambie su manera de pensar, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 1. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar, ¿de acuerdo? La segunda palabra que le dice Pablo a Timoteo es reprende o corrige, y viene del griego epanordosis, que significa enderezar de nuevo, corregir, censurar seria o airadamente, ¿verdad? ¿A qué está haciendo alusión o qué es lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo? Mire, Timoteo, usted tiene que aprender a enfrentar el problema de lo que no esté bien y juzgarlo a la luz de la palabra. O sea, dice, usted tiene que corregirlo. Entonces, si la gente dice algo, tú tienes que aprender a corregirlo con la misma escritura, ¿de acuerdo? Con la misma escritura. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que con aquellos que no son creyentes, ¿verdad? Como esa parte de corregir tiene que ser para los que están dentro de la iglesia como para los que no están dentro de la iglesia o dentro del conocimiento de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Se me había olvidado decirle algo. Pablo aquí, bueno, sí se lo mencioné, pero Pablo está muy preocupado con lo que está pasando dentro de la iglesia y por eso es la recomendación a Timoteo, perdón. Timoteo, pilas, en la iglesia se están presentando inconvenientes y yo quiero que tú corrijas, que tú reprendas, que tú redarguyes. Y la última palabra es que exhortes, ¿viene? Y esa palabra es muy interesante porque esa palabra viene del griego paraklesis y es una palabra que guarda relación con el nombre que el apóstol Juan en su evangelio le atribuye al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, exhortar no es como lo decíamos anteriormente, está regañando. Exhortar, de acuerdo a la palabra de Dios, viene con, o mejor, significa invitar, animar, ofrecer apoyo, alentar y consolar. No regañar, recuerde, no regañar. Aquí está hablando, el Espíritu Santo nos, dice la Escritura, que nos convence. El Espíritu Santo nos está corrigiendo, pero nos está convenciendo de pecado. Pero lo hace a través de la palabra, lo hace a través de su influencia santa. Y nosotros no tenemos que entrar en una condición de conflicto, sino en una condición de animar, invitar, ofrecer apoyo a otras personas, alentarlos y consolarles. ¿De acuerdo? Y consolar. Muy bien. Junto con esa reprensión, es necesario exhortar, ¿de acuerdo? Lo que implica es colocarse al lado de la persona para animarlo, para alentarlo, para amonestarlo, con el fin de que siga el camino correcto, ¿de acuerdo? Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, yo quiero que tú hagas eso. Yo quiero que tú hagas eso, ¿verdad? Muy bien.
Tenemos más preguntas para hacernos con relación al encargo que Pablo le estaba haciendo a Timoteo. Y ese encargo era, una pregunta es, ¿por qué debía Timoteo cumplir con esta comisión que le estaba dando? Y aquí viene a la parte más interesante de esta enseñanza, ¿verdad? Ah, Pablo le va a explicar aquí a Timoteo, ¿verdad? Eh, acerca de los falsos maestros que se estaban metiendo dentro de la iglesia, ¿verdad? No propiamente en los propios creyentes. Él no se centra tanto en los propios creyentes como sí en los falsos maestros que hay. Y Pablo estaba viendo con claridad que estaba comenzando un adormecimiento y un abandono, ¿verdad?, de la sana doctrina dentro de la iglesia. Y déjeme decirle hoy en día esto. Yo creo firmemente lo creo, que el mayor ataque que el enemigo está usando en contra de la iglesia no es a través de artimañas como lo hemos dicho, o a través de liberaciones, posesiones. No, yo creo que el mayor problema que está teniendo la iglesia hoy en día tiene que ver con falsas o malas enseñanzas de la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros tengamos claro eso. Hay tantas cosas que suben a las redes, hay tantas cosas que oímos, que vemos por televisión, ¿verdad?, que no están de acuerdo a la sana doctrina. Puede que de alguna manera lo estén intentando sustentar a través de la palabra de Dios, pero no es la sana doctrina, ¿verdad? Porque muchas personas pueden coger un texto y sacarlo de su contexto y convertirlo en un pretexto para decir lo que quieran decir y justificarlo a través de la Biblia. Entonces, es muy importante, y mira que Pablo le dice a Timoteo, porque Timoteo no sufrirá la sana tiempo, Pablo lo veía venir, ¿de acuerdo? Ya Pablo estaba, desde que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo tenga cuidado, era por algo, era porque eso ya estaba entrando. La última vez tuvimos una serie donde hablábamos sobre esas cosas que se viven hoy en día en el mundo y hablábamos sobre sectas y este tipo de cosas, ¿verdad? Pero dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Muy bien. Um, esa palabra o ese verbo traducido como sufrir, aquí sufrirán, sugiere la idea de mantenerse derecho o firme contra una cosa. ¿De acuerdo? Eh, entonces, la idea es que Pablo le está anunciando con claridad que vendría un tiempo cuando el cristianismo no toleraría la sana doctrina. Escúchalo bien, aún dentro de la misma iglesia no se toleraría la sana doctrina. Y a medida que la iglesia avanza o el tiempo avanza, la historia avanza, esta situación se hace peor. Usted no sabe todo lo que se escucha acerca de las iglesias. No más anoche, ayer estaba leyendo un artículo donde una pastora en Canadá, su esposo murió, él era el pastor de la iglesia y la pastora quedó al frente de la iglesia, y esta pastora declaró abiertamente que ella era atea y seguía siendo pastora. Y la gente de su iglesia o de su denominación, esta gente pues no la lograron sacar porque había mucha gente que la estaba respaldando. Y luego me puse a leer sobre lo que ella predicaba. Y ella ya no predica la palabra de Dios. Ella predica sobre otros temas, ¿verdad? Y se ha dedicado explícitamente, o sea, ese dejar de predicar la palabra de Dios fue gradual, ¿no? Dejó de predicarla gradualmente hasta el día de hoy,
donde ella ya no está predicando la palabra de Dios, sino hablando de ciertos temas, ¿verdad? Y eso es muy peligroso y es todavía más peligroso en nuestro tiempo, en nuestras iglesias, en Colombia, donde hay muchas veces que no se habla desde la palabra de Dios, sino que se habla desde el tema y voy a la palabra lo que muy bien. Eh, Timoteo y también nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad frente a este hecho que estamos viviendo, ¿ok? ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo celosos en defender, en preservar y predicar la palabra de Dios. O sea, todas las veces que nosotros escuchemos hablar de todo esto, es importante que nosotros seamos celosos, ¿sabe? Eh, eh, Hay que aprender a conocer las escrituras y tal vez como lo hacían los de Berea, ¿verdad? Los hombres o las mujeres que estaban en Berea. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan ustedes? Eso se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, en el versículo 11, donde dice que a ellos cada vez que les decían algo, ellos lo que hacían era ir a la palabra para ver si las cosas que les estaban diciendo eran correctas, ¿de acuerdo? Y yo creo que nosotros debemos volver a entrar en esa actitud. ¿Está bien? Necesitamos urgentemente saber cómo defender y preservar y predicar la doctrina. Yo he contado en algunas oportunidades un caso alguna vez que alguien utilizó un texto de la Biblia para hablar sobre el tema de finanzas y leyó un versículo que, entre otras cosas, cuando tú analizas la Biblia y miras el texto y en el contexto en el que está escrito, no tenía nada que ver con finanzas. Pero él utilizó ese texto para decirlo, para sustentar algo que él quería decir. Lo interesante es que leyó el versículo y luego lo cerró y siguió hablando lo que él quería. Yo creo que nosotros debemos volver a un estudio concienzudo, respetuoso, ¿verdad?, de la palabra de Dios y poder de esa manera compartirlo de una manera concreta y clara. ¿Ok? La iglesia de hoy está buscando maestros conforme a sus propios deseos. Hay unos más espirituales que otros, ¿verdad? Hay otros que son más abiertos, hay unos que son más liberales, otros que toleran ciertas conductas dentro de la iglesia, otros que declaran su sexualidad abiertamente. ¿De acuerdo? Hay iglesias que hacen esto, declaran su sexualidad como ellos la expresan, ¿de acuerdo? Y la iglesia uh, le están dando lo que quiere, la gente le está dando en las iglesias lo que quiere, pero es en realidad lo que Dios quiere que hagamos, o a lo blanco es blanco y lo negro es negro. Creo que estoy teniendo dificultades en la emisión del video. Creo que en algunos momentos se frisa, pero creo que me están escuchando. Yo sé que me están escuchando. Quiero rogarles excusas por eso, pero no es un problema nuestro. Creo que tiene que ver con la red. Excúsenme, pero quiero que estén atentos a lo que estamos enseñando. No pierdan, por favor, no pierdan el hilo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos hoy en día que eso se está presentando en la iglesia. Hay veces que la misma gente de la iglesia no quiere escuchar lo que la Biblia dice
y tenemos que tener mucho cuidado con relación a este tema. Muy bien. Y ahora viene el tema de, dice la escritura, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¡Ah, carambas! ¿Qué es la comezón de oír? La comezón de oír es una curiosidad, como lo encontré en el diccionario bíblico, dice la curiosidad interminable, un insaciable deseo de variedad. Es personas que sienten el cosquilleo en sus oídos con el lenguaje y acento de la persona, abandonando al buen y fiel predicador por un buen orador. No les digo que hoy en día se habla de coaching y se habla de otras maneras, pero la gente está teniendo comezón de oír, ¿no es cierto? Y Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en lo que era la palabra de Dios, porque el hombre por instinto natural no quiere la revelación de Dios. Déjeme decírselo, la gente no lo quiere, ¿verdad? Si tú le dices que quieres orar por alguien, te lo van a aceptar, pero si tú llevas la Biblia hoy en día a predicar de ella y hablarle a otra persona, algunos te van a decir, oiga, ¿y usted todavía cree en esas boberías? Eso era para hace un tiempo atrás. Eso era para no sé, tiempo atrás, pero con todo lo que tenemos hoy en día, el conocimiento, la tecnología, todo lo que tenemos, la Biblia sobra. Y no es cierto. La Biblia es la palabra de Dios. Y a Dios si tú lo quieres sacar de tu vida, lo puedes sacar. Pero a Dios, cuando se le invita a la vida nuestra, Él viene con una gran bendición y con una serie de cambios en nosotros que lo único que quieren hacer es llevarnos a crecer. ¿De acuerdo? Esta palabra, tener comezón de oír, ¿verdad? Era muy parecido a lo que los griegos de Atenas en alguna ocasión le decían a Pablo. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 21. Le dicen, y lo invitaron al Areópago. ¿A quién? A Pablo. Y le decían a Pablo, ven y cuéntanos acerca de esa nueva religión, porque has estado diciendo algunas cosas raras y quisiéramos entenderlas. Y era porque los atenienses, al igual que a los extranjeros que residían en esa época en Atenas, les gustaba matar el tiempo discutiendo cualquier idea nueva. Interesante, ¿no les parece? Interesante, ¿verdad? Entonces, esta expresión, comezón de oír, está hablando acerca de un deseo insatisfecho en sus vidas, ¿ok? Un deseo que los domina por escuchar algo nuevo, algo diferente, algo sensacional, ¿verdad? A mí me llama la atención poderosamente porque yo he pensado muchísimo en el tema de iglesia y he escuchado lo que quieren oír. Escuche bien eso. Hay que decirle lo que quieren oír y le sugieren a uno temas, ¿sabías? No está mal del todo. La cosa es que hay que estudiarlos desde el principio de la palabra de Dios para poderlos expresar y no solamente movernos como se mueve el mundo, ¿verdad? El mundo, hablando del tipo de mentalidad que tiene el mundo, de lo que el mundo habla, piensa, cree. Entonces, hoy en día hablan mucho acerca de la depresión, ¿verdad? Están hablando mucho acerca de sentirse solo, mucho énfasis en el yo, ¿sí? Mucho énfasis en el yo. Y entonces está la gente buscando qué quieren escuchar, ¿ok? Entonces lo que estaba pasando con los de Atenas es que ellos, como tan pronto habían escuchado la última novedad acerca de la predicación de Jesús, habían decidido llamar a Pedro para que les explicara. Y muy probablemente cuando Pedro les explicara esa nueva cosa que habían escuchado, esa última novedad acerca de quién era Jesús, muy probablemente la iban a considerar como algo anticuado y iban a buscar otra nueva.
Y eso era lo que se presentaba en esa época. Entonces Pablo por eso le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, por favor, hay gente que tiene esta situación de que quieren oírlo, ¿verdad? Ah, hoy en día en nuestras iglesias hay iglesias que quieren cambiarlo todo, ¿sabe? El Evangelio nos llegó a nosotros gracias porque en ese tiempo uh, hubo gente fiel al mensaje de la palabra que nos llevó con una predicación clara y nosotros pudimos creer en el nombre de Jesús gracias a la predicación que hacían otras personas, ¿de acuerdo? Hoy en día dirán, bueno, pero es que hemos cambiado, estamos en pleno siglo XXI, tenemos tecnología. No, 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 yo estoy usando la tecnología, estoy usando una cámara, estoy usando unas luces, estoy usando un micrófono, estoy usando el computador para llegar a todos ustedes, pero mi mensaje no tiene que basarse solamente en eso. Entonces yo me voy a sentar aquí en una posición diferente y voy a hablarles tan fresco, tan chabacanamente, con tal de quererle llegar a un cierto grupo de personas para que me escuchen. No, no, no. El poder, la Biblia es la palabra de Dios y es el poder de Dios transmitiéndole al corazón de las personas el deseo de Dios. Y nosotros debemos ser fieles para transmitirnos. No diciendo que no vamos a usar la tecnología. No, no, no. La tecnología la podemos usar, pero no negociemos el mensaje. El mensaje es el mismo. El mensaje es un mensaje importante. Lo quieren oír, ¿ok? Todo el mundo está buscando un constante cambio, como lo dije hace un momento, como un signo de modernidad. Escúchalo bien. Pero todo lo que se aparte de la palabra de Dios, siempre, en algún momento, va a dejar insatisfecho al ser humano. ¿Ok? Entonces la comezón de oír, muchas veces, escuche bien esto, la comezón de oír muchas veces es el evitar ser corregido. ¿Ok? Vivir una vida de apariencias y vivir su vida o dejarse llevar por las emociones y los sentimientos. Eso es un poco el comezón de oír, ¿de acuerdo? Otra vez, hay personas que les molesta que se les corrija. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, exhorta, redarguye y reprende. Y a tiempo y fuera de tiempo. Pero hay personas a las que no les gusta. Porque es más fácil hoy en día decir me voy de la iglesia. Me voy porque me llamaron la atención. ¿De acuerdo? Vivir una vida de apariencias. Yo siempre he dicho que nosotros debemos vivir como verdaderos hijos de Dios en cualquier lugar donde nos encontremos, ¿de acuerdo? Y también el dejarse llevar por las emociones y los sentimientos. Nosotros no vivimos por emociones y sentimientos. Nosotros vivimos por lo que Dios ha dicho en su palabra para nosotros. Nosotros creemos lo que Dios dice para ti y para mí, y lo que dice para ti y para mí, y lo que dice de ti y de mí, quienes somos en Él, ¿verdad? Y no vivimos por emociones y sentimientos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, pilas, Timo, necesito que entiendas que en la iglesia va a venir un tiempo así o está entrando un tiempo así, quiero que estés alerta, ¿verdad? Muy bien, voy a darles algunas características de la comezón de oír, ¿verdad? Y la primera de ellas es que la comezón de oír produce un rechazo a la sana doctrina, ¿ok? Y lo quiere hacer rechazando la sana doctrina porque tiene algo nuevo que experimentar, ¿verdad? La comezón de oír también trae una cantidad de, entre comillas, maestros que hablarán sobre la última novedad, lo último que vamos a enseñar, ¿verdad? Lo triste del caso es que dice es lo que Dios me ha revelado, tremendo. Um, la comezón de oír se nutre de las pasiones humanas, ¿ok? La comezón de oír le da entrada a las fábulas y no a los principios inconmovibles de la palabra de Dios, ¿ok? La comezón de oír, escuche bien esto, ataca, ridiculiza y se mofa de quienes abrazan a la sana doctrina.
Claro, no, mire, el hermanito hoy en día tan fanático, le van a decir, ¿ok? Muy bien. La comezón de oír proclama un mensaje ligero, sin compromisos o demandas, ¿ok? Se enfoca en eventos y no en procesos de largo plazo. O sea, es como la espuma, ¿no? ¡Wow! Aquí está surgiendo. ¡Wow! ¡Wow! Aquí. Eso es lo mejor. Y no va con un proceso un proceso a largo plazo donde la Biblia dice que es para hacer qué? Para formar a la nueva iglesia. Amén. Ah, bueno, estos son algunos, tengo más, pero por asuntos del tiempo quiero luego compartirlos, ¿verdad? Entonces, palabras como pecado, arrepentimiento, culpa, castigo, consecuencias, juicio, condenación, disciplina, obediencia, responsabilidad, santidad, ¿verdad? Eh, eso no serán usadas en ese entretenimiento sonoro de las cosas nuevas, ¿ok? Eso no va a entrar allí. Ese tipo de palabras no van a entrar allí. Entonces, ¿cuál es la solución para esa comezón de oír? Pues el discernimiento espiritual, ¿ok? El discernimiento espiritual y el conocimiento de la sana doctrina. Eso hará que sea la solución para ese comezón de oír, ¿de acuerdo? Y quisiera concluir esta noche hablándole acerca de lo que dice este mismo versículo 3, que dice, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿verdad? Y lo triste es que estas personas no están interesadas a, a, en escuchar algo nuevo de la palabra, sino que lo que buscan son maestros que se adapten a sus propios caprichos y gustos pecaminosos, ¿verdad? Gente que le haga sentir bien, ¿ok? Que justifiquen o pasen por alto sus acciones, sus pecados que atentan contra la santidad de Dios, ¿ok? Um, ¿Sabe? Hoy en día hay muchos predicadores o pastores que se amontonan para ganar popularidad, ¿verdad? Son más elocuentes, son muy... ¿Qué días yo escuchaba a alguien y lo escuchaba hablar con tanta elocuencia de palabras y yo decía cuánta gente le estará entendiendo todo lo que dice porque eran palabras como rebuscadas, ¿verdad? Um, Eso lo que está buscando es cómo le llego a ellos y cómo ellos me